CDO Latam, el podcast para todos los apasionados de los datos y la inteligencia artificial. Únete a nosotros en cada episodio donde exploramos el impacto positivo de estas herramientas en las organizaciones y la sociedad. Nuestro objetivo es democratizar la información y el uso de los datos en Latinoamérica. En cada episodio te traemos las últimas tendencias y las ideas más disruptivas en el mundo de los datos y la IA, de la mano de expertos en el tema. Comenzamos. Hola comunidad CDO Latam, soy Juan David Ospina, soy Chief Analytics Officer para Círculo de Crédito y me complace moderar el 8º episodio de nuestro podcast titulado El papel de la IA en la detección del fraude crediticio. En esta oportunidad tendremos como invitado a Fernando Paulín, co-founder y CEO de Truly. Fernando, gracias por compartir tu tiempo y tus experiencias con nosotros. Antes de comenzar esta interesante conversación, por favor cuéntanos un poco acerca de ti y de tu trayectoria. Wanda, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionado por este podcast y muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Yo soy Fernando Paulín, como bien lo dijiste, soy cofundador de Truly. Con anterioridad tuve la oportunidad y el honor de liderar los equipos de inteligencia artificial de Banco Azteca y posterior a ello como Chief Data Analytics Officer de Rapicard en México, en donde me percaté de una necesidad importante de cara a fraude en México y es por ello que decidí emprender. Levanté un roda de capital bastante importante en el 2022 y me permitió iniciar Truly. Truly fue adquirida por uno de los unicornios más importantes de la TAM, se llama Único. Fuimos adquiridos en septiembre del año pasado y ahorita somos Truly by Único. Entonces estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias. Yo creo, Fernando, que los que nos están escuchando, que seguro están también muy interesados y apasionados en bajar el fraude en Latinoamérica, se preguntan qué va a pasar en 2025 con el fraude en Latinoamérica, sobre todo con el fraude en servicios financieros, que es donde tú y yo nos encontramos. ¿Tú cómo ves el panorama del 2025? Yo te puedo decir que en los últimos años hemos visto una tendencia de incremento en la sofisticación con la que los defraudadores empiezan ya a atacar a las empresas de servicios financieros. En específico, hablando de México, te platico que al día de hoy, uno de los fraudes más importantes que está viviendo el sector y en donde lo están atacando más es en el fraude por suplantación de identidad. Si bien hace un par de años consistía este tipo de fraude, hace 5 años consistía este tipo de fraude en robarte el correo electrónico de una persona, pues el número de teléfono, después quizás la CURP y pasar con esa información para solicitar algún préstamo, crédito, etcétera. Después empezó a evolucionar hacia robar la identidad completa y sacar una identificación a nombre de otra persona, ¿no? Y después, vinieron las medidas de parte del gobierno en donde comenzaron a hacer abierto o a disponibilizar la base del INE para consultar si una persona es quien dice ser. Y ahí los defraudadores le empezaron a sacar la vuelta. Yo te diría que lo que estamos viendo y lo que seguramente veremos a lo largo de este año es deepfakes, ¿no? Al final del día, ¿qué es un deepfake? Es utilizar tecnología para, mediante una imagen del rostro de otra persona, colocarla virtualmente en mi rostro y hacerme pasar por alguien más, ¿no? Para los que nos escuchan desde otros países de Latinoamérica, porque lo que dijiste es muy importante, ¿qué es el INE y qué fue lo que puso a disponibilidad de todas las entidades financieras? Muchas gracias ahí por la pregunta. Mira, el INE es el Instituto Nacional Electoral y en México lo que puso a disposición de las entidades financieras es una base centralizada para verificar si el rostro le pertenece a la información que dice ser. Entonces, se envía mi rostro, por ejemplo, con mi CURP, que es la clave única que se le otorga a cada persona en México, y el servicio responde con un cierto score de parecido si es esa imagen la que, si es ese rostro el que tienen registrado en su base de datos. Sin embargo, tiene dos situaciones este sistema. Uno, que la conexión es compleja, porque la conexión la tiene que hacer la empresa emisora directamente con el servicio del INE, por lo tanto no hay terceros que podamos comercializar ese servicio, ¿no? Entonces,
pues es un proceso burocrático que normalmente demora entre 6 y 9 meses. Y pues bueno, además es costoso y no tan startup friendly, entonces las empresas que comienzan a dar créditos, que son startups, pues realmente se quedan fuera de este ecosistema. Lo que te decía, ¿no? Regresando al tema de los deepfakes, pues si yo estoy enviando ahí el rostro, mi rostro con Nikur, pero realmente el rostro fue el que ahora fue robado por medio de deepfake, pues se vuelve todavía más complejo identificar si la persona es realmente quien dice ser, ¿no? Para el 2025 vamos a ver un uso intensivo de la inteligencia artificial para producir deepfakes e identidades falsas que van a ser más difícil de flaguear como falsas. Si nos devolvemos un paso, ¿por qué tenemos que combatir el fraude? O sea, ¿cuál es el problema que el fraude le genera a las entidades financieras? Mira, la afectación es diferente para cada empresa. Para empresas emisoras de crédito, la afectación es pues, muy visible, ¿no? Tú le otorgas un crédito a una persona que no es quien dice ser y el crédito prácticamente se lo van a gastar y desaparece. Y entonces hay dos partes en la deuda. El cliente que fue suplantado, o sea, la víctima en este caso, que es cualquier persona a la que le roban su identidad y le sacan un crédito. Entonces, y por otro lado, que esa persona todavía no se entera, ¿no? Y por otro lado, la entidad financiera que emitió el crédito, que tampoco se enteró y que lo que está pensando es que su cliente no pagó. Entonces, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y el cliente sigue sin pagar y el cliente sigue yéndose a mora, acumulando intereses, etcétera. Y ahí cae en las entidades de información crediticia como un moroso, afectando el Vale. score de la víctima, pero realmente la víctima no sabía que había solicitado ese crédito. Entonces, las dos partes son afectadas. Tengo un amigo mío hace algunos años, le robaron su identidad y le sacaron 3 cuentas, una tarjeta de crédito y 2 créditos departamentales. Aproximadamente le robaron $35,000 en ese evento. Y él se dio cuenta como 8 meses después porque él quería sacar una hipoteca. Y a la hora de solicitar el crédito, pues bueno, le corren el análisis crediticio y le dicen, es que sabes que tú estás en el Oh, sistema como moroso, pero él nunca había solicitado sus créditos. Entonces, realmente aquí el único que no mencionamos en esta ecuación fue al defraudador. El defraudador desafortunadamente se queda impune. Entonces, primero te diría que tenemos que combatir el fraude para las empresas crediticias porque la afectación es directa y si resolvemos el problema de bajar el riesgo de colocación del producto financiero, van a bajar inmediatamente las tasas. Y si bajamos las tasas, más gente va a poder pagar la deuda que está contrayendo con esa institución financiera. Y si más gente paga la deuda, se genera una economía mucho más sustentable. Entonces, eso es de la perspectiva crediticia. Ahora hay otros tipos de negocio, como por perdón, ejemplo, Fernando. Entonces, adelante. podríamos decir, de acuerdo a lo que tú nos estás contando, que el alto fraude financiero hace que todos estemos pagando tasas de interés más altas en nuestros créditos. Entre muchas cosas, sí, por supuesto. Wow, wow, eso nos pone pues en una situación de urgencia. Continúa, por favor, y disculpa. Sí, al final terminan pagando justos por pecadores y se convierte en un tema que eventualmente y a largo plazo realmente afecta mucho a la economía de nuestro país y a la economía de nuestra región, de Latinoamérica. Para darte una idea, Brasil, México y Colombia juntos hacen el 80% de los fraudes que suceden en Latinoamérica. Imagínate eso. Entonces se vuelve un problema realmente de la región. Entonces eso desde un punto de vista de crédito. Hablemos qué sucede para las entidades financieras que aperturan cuentas. El problema es un poco diferente porque textualmente citando a una persona de una entidad, me decía, mira, a mí si un defraudador me abre una cuenta a nombre de alguien más, lo peor que puede hacer es traerme dinero. Y suena muy rudo, pero es la realidad. Realmente la empresa no está perdiendo. Quien pierde, primero, se exponen a multas, por supuesto, porque constituye lavado de dinero, lavado de activos. Y si hoy yo te pregunto en dónde los mexicanos, o no sé esto muy específico de México, en dónde los mexicanos podemos saber cuántas cuentas, no créditos, cuántas cuentas están aperturadas a nuestro nombre, yo no tengo la menor idea en dónde consultar esa información. Entonces, capaz me Wow, robaron la identidad, me wow. abrieron una cuenta y están moviendo fondos de forma ilícita bajo mi nombre y yo no lo sé. Claro, tendrías que ir entidad por entidad que ofrezca cuentas y preguntar si hay una cuenta a nombre tuyo. Sí. Increíble. Oye, y ya entrando en materia de la lucha contra el fraude, en tu experiencia, ¿cuál es la información más útil para luchar contra el fraude?
Mira, yo creo que he ido por etapas y remontándome, me voy a ir unos pasos atrás en la historia, algunos 5 años atrás, cuando hablamos del 2020, ¿no? Las empresas empiezan a digitalizar y en ese momento combatíamos fraude utilizando herramientas que verifican si el correo electrónico es falso, que si el correo electrónico es de nueva creación, que si el correo electrónico ya generó algún tipo de fraude en una red. Después, poco más hacia adelante, empezamos a ver pues ya jugadores que te daban algún score de riesgo de fraude utilizando el número de teléfono. Si el número de teléfono era de reciente creación o si el número de teléfono había tenido un SIM swap que constituiría robo de cuenta. Yo le robo el número a alguien más cambiando el SIM. Y bueno, y también se combatía mapeando a través de la IP, por ejemplo, porque bueno, al final del día estamos queriendo mapear en un mundo digital. Hoy te diría que de acuerdo a estudios que nosotros dentro de Truly Bionic hemos realizado, hoy en el 2025, del fraude por suplantación de identidad, que es el tipo de fraude en el que más nos especializamos nosotros, del 100% de los defraudadores, solamente detendríamos al 3% si utilizamos el correo electrónico como llave para detección de fraude. Detendríamos el 1.3% si utilizamos el número de teléfono y detendríamos menos del 1% si utilizáramos la IP. ¿Qué nos dice esto? Las herramientas con las que combatíamos el fraude hace 5 años, al día de hoy han quedado obsoletas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos como tesis para combatir el fraude? Nuestra tesis, y esto fue probada en Brasil por la empresa que nos adquiere el año pasado, en septiembre, nosotros tuvimos una adquisición por uno de los unicornios más valiosos de Latinoamérica que se llama Único. Y ellos llevan combatiendo el fraude 15 años usando la biometría facial. ¿Por qué la biometría facial se vuelve tan relevante en el aspecto de detección de fraude? Porque si juntas la identificación de la persona y si sabes que Fernando es Fernando y a Fernando le pertenece esa identificación, en este caso esta CURP en México o en Brasil, el CPF, esperas que esa tupla de información, el rostro, la fotografía del rostro con la identidad única, se mantengan siempre en la red. Si eso llegara a dejar de suceder, en el caso del día de mañana, en vez de ser Fernando, me presento como Pedro y estoy utilizando otra CURP, pero es mi mismo rostro, entonces se rompe la identidad, se debe romper ese token de identidad, ¿no? Y hemos notado nosotros que para poder mantener actualizada la base, para poder entender los patrones de fraude, para poder entender a quién le están afectando más, hay que colaborar. Y en el fraude, pues no existe una competencia, ¿no? A todos les está afectando el fraude y a menos que alguien compita con el otro de a mí me hacen más fraude que a ti, que no lo creo, realmente debemos de todos coadyuvar para poder detener el fraude. Y eso me parece que es una manera muy inteligente de abordar este problema que nos afecta a todos, definitivamente, para que el que defrauda a uno no continúe defraudando a las demás empresas. Oye, ese punto está, creo que tocas dos puntos muy interesantes. El primero es la posibilidad que la biometría abre a crear una llave única para tu rostro. Y entonces tienes tu llave única biométrica y tienes tu llave única de como ciudadano. Y luego esas dos llaves tienen que andar juntas siempre. Si alguna se separa de la otra, pues es una posible alerta de fraude. Y el otro punto que señalas es, hay buros de crédito para combatir el impago del crédito y evitar a los malos pagadores en el sistema. Pero no hay buros de fraude. Entonces, en el fraude no existe esa solidaridad todavía y ese sentido de organización del sistema financiero que se materializa con las sociedades de información crediticia. Nos decías al principio que los deepfakes eran claves para la suplantación de identidad. Ahora, no sé si nos podrías dar algo de esperanza sobre si la inteligencia artificial también va a servir para luchar contra estas cosas que la misma inteligencia artificial está creando. Sí, es una gran pregunta y me gustaría dar un poco de contexto sobre esta historia e remontarme 4 o 5 años atrás, cuando me tocó estar del lado de la moneda del emisor de una tarjeta de crédito en México, en donde colaboré como Chief Data Officer. Y pues bueno, en el lanzamiento de esta tarjeta de crédito, de pronto nos empezamos a dar cuenta que había un ataque muy fuerte de defraudadores, muy, muy fuerte de defraudadores. Esto
Te hablo cuando apenas estaba iniciando esta conexión a este sistema central de biometría en México y creo que nadie lo tenía. Nosotros, de hecho, en su momento fuimos los primeros, pero no teníamos cómo nosotros combatir en ese momento esta detección de fraude. Te cuento que me tocó, inclusive en ese momento, con los que ahora son mis socios en Truly, combatir ese fraude y poder detenerlo. En una cena, meses después, 6 meses después, estamos cenando con otros líderes de fintechs en México y alguien me dice, oye, ¿cómo lo hicieron ustedes para detener el fraude de suplantación que les estaba afectando? A mí me está afectando este tipo de fraude y no sé cómo hacerle, ¿no? Y nos enseña unas fotografías que tiene en su celular y mi socio y yo nos volteamos a ver y le dijimos, es que conocemos a esta persona, la conocemos, al menos con nosotros se llamaba Pedro y contigo seguro se llama Manuel o cualquier nombre, lo conocemos. Y en ese momento pensamos, oye, existe un buró de crédito, ¿por qué no existe un buró de fraude? Como lo acabas de mencionar, ese fue como la epifanía, ese wow moment en su momento. Meses después, 6 meses después salimos a levantar capital para montar el primer buró de fraude de México y lo hacemos precisamente con biometría. Entonces, sí existe un buró de fraude que es el nuestro y lo utilizamos con biometría. Entonces, buscamos nosotros centralizar la biometría facial con esta dupla de identidad que es la CURP y con múltiples empresas. ¿Para qué? Para prevenir el fraude de forma gremial. ¿Y qué pasa con el deepfake? Y regresando a la pregunta que me hacías, ¿no? Sí hay esperanza. Yo creo que para detener el deepfake, porque sabemos que en los últimos años la inteligencia artificial ha tenido una explosión por causa de la democratización de la inteligencia artificial. Ya está en las manos de todas las personas. Sabemos que Apple en su iPhone, en su última versión, hizo esta asociación con ChatGPT para poder tener ChatGPT dentro del iPhone, que está rodando al día de hoy en Estados Unidos, pero eventualmente llegará y llegará en las manos de todos, ¿no? Ahora, desde esa arista, si algo tan simple como un GPT está en las manos de todos, pues también el deepfake va a estar en las manos de todos y todos vamos a poder hacer deepfakes de rostros, deepfakes de voz y eso creo que lo vamos a lograr combatir si logramos detectar en el momento de la captura y blindar que la captura sea inyectada. ¿A qué me refiero por esto? Que los sistemas de KYC que capturan el rostro de la persona y capturan el documento de la persona, blinden también para que realmente se aseguren que la imagen que están capturando proviene de la cámara del dispositivo y no proviene de una emulación, que eso significa la inyección, y que no hay un sistema en medio que está inyectando la imagen para poder Claro. hacer deepfake. ¿Y cómo ves tú ahí el papel de la inteligencia artificial? Yo creo que juega un rol muy importante y las empresas que van a ganar esa carrera son las empresas que han tenido esta conciencia de cara al dato. Si no, van a pagar muy cara esa detección. Te cuento, por ejemplo, nosotros hacíamos modelos cuando estaba en esta empresa emisora de tarjetas de crédito, hacíamos modelos utilizando ubicación geográfica para entender si la ubicación geográfica pues, era recurrente de pronto, el modelo del dispositivo, el ID del dispositivo. Creamos modelos también de behavioral, en donde pues detectábamos si el dispositivo de pronto se encontraba boca abajo y pues, había un input de datos, lo cual hacía imposible ese input de datos, ¿no? Entonces empezamos a entender mucho porque estamos recabando mucha información. La parte alarmante de todo esto es estar todavía en 2025 y que no haya empresas recolectando o siendo conscientes de los datos que podrían recolectar para eventualmente poder generar sus propios algoritmos, para poder eventualmente predecir algún fenómeno que en este caso sería la detección del fraude. Creo que ahí esa es la parte clave. Y ahí es en donde vamos a ver un parteaguas en donde muchas empresas financieras o este tipo de productos van a empezar a morir porque no se encargaron de recolectar los datos, mientras que otras que fueron muy conscientes de los datos que estaban recolectando lo van a explotar. Por ejemplo, Nubank es un ejemplo excelente de cómo explotando los datos han logrado hacer cosas maravillosas, llegar a 10 millones de usuarios en México y esto pues es un reflejo de que han logrado capturar bien los datos y explotar bien los datos para poder predecir fenómenos que ponen en riesgo la operación de su negocio. Bueno, y ahora hablemos tú tienes el reto de luchar contra el fraude. Para eso hay unos recursos asignados, hay unos presupuestos de inversión. No lo habíamos dicho, pues, digamos, el problema nosotros como lo vemos es un problema de analítica de datos y ciencia de datos. Y entonces tienes todos esos recursos científicos de datos, tecnología, expertos en inteligencia artificial.
¿Cómo optimizas esos recursos para obtener los mejores resultados de la lucha contra el fraude? Hay dos perspectivas desde mi opinión. Está la perspectiva, claramente todo atado hacia las métricas de negocio, ¿no? Para cada negocio es diferente el impacto que la disminución de un 1% en fraude significa. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Nosotros en México lo que vemos aproximadamente en un portafolio de cualquier empresa que emite créditos, microcréditos sobre todo, nosotros vemos aproximadamente el 5% de fraude. ¿Qué quiere decir? Que de 100 clientes, 5 de ellos van a ser defraudadores. Estos 5 clientes que son defraudadores se van a ir directamente a cartera vencida. Entonces, si la empresa en cuestión tiene, por ponerte un ejemplo, 15% de cartera vencida, 5%, 5 puntos porcentuales de ese 15% son de fraude, lo cual, si atacas el fraude de manera efectiva, estás bajando tu cartera vencida del 15 al 10%. Es un montón, pero hay un pero ahí. Y el pero existe cuando, por ejemplo, el ticket promedio colocado de las empresas es muy bajo. Imagínate empresas de microcréditos o nanocréditos que colocan $30 o $15 o $20. Ese 1% no les afecta tanto en su operación, al menos que sea un volumen exagerado. Pero vámonos del otro lado de la moneda y vamos a platicar acerca de una empresa, por ejemplo, que emite créditos hipotecarios. Un fraude con una empresa de créditos hipotecarios le puede costar $300,000. Y quizás me estoy yendo bajo, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa. Pero $300,000 están pagando cada fraude. Y así les acontece una vez cada 1,000 o una vez cada 10,000, lo que tú quieres es disminuir lo más que se puede. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo se debe de hacer la optimización? Desde mi óptica es cuánto te está costando los esfuerzos para combatir el fraude respecto a cuánto realmente tú estás ahorrando. Si tu equipo de data, tu equipo de explotación de datos, de inteligencia artificial, de analítica, etcétera, te sale en, voy a poner un ejemplo, $50,000 al mes y te están ahorrando $20,000 por combatir el fraude, realmente, como decimos en México, te está saliendo mucho más caro el caldo que las albóndigas. Sin embargo, si te vas del otro lado y tienes un equipo muy robusto, muy especializado y muy enfocado en combatir el fraude y tu ahorro lo estás viendo en $1,000,000 mensuales, pues realmente tu inversión está siendo muy buena. Y eso aplica no nada más con equipos internos, sino con cualquier proveedor que una empresa vaya a contratar. Nosotros lo vemos al día de hoy, por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando vamos y platicamos con empresas de nanocréditos o microcréditos, hay que justificar muy bien cada peso y centavo. Y hay veces en las que en verdad no te dan los números, ¿no? Le estás ahorrando al cliente $5,000 mensuales, pero la herramienta le va a salir en $6,000 mensuales por el volumen que tiene, pero el ticket es muy bajo. No le conviene y quizás le convenga continuar teniendo ese fraude. Entonces, ahí hay un balance que se tiene que hacer en cada empresa, un análisis que se tiene que hacer en cada empresa. O sea que para ti el paso cero es cuantifica cuánto te cuesta el fraude hoy. Se dice fácil. Sí, la Se dice respuesta es fácil. sí. Pero te voy a decir algo que me gustaría poner aquí algunos números, ¿no? En tema de detección, en tema de fraude de suplantación de identidad, solo el 5% de todo el fraude de suplantación de identidad se detecta en el onboarding. Solo el 5%. 45% se detecta durante los primeros 6 meses y 50% no se detecta jamás. Por lo tanto, las empresas no están conscientes de cuánto les está costando el fraude y eso es algo que nosotros hemos visto desde el inicio. Nos dicen mucho, bueno, oye, es que yo ya tengo un proveedor que detecta el rostro, que lee la identificación, que hace un uno con la identificación. Es más, voy al INE después. Entonces, pues yo no tengo fraude de suplantación de identidad, no sé cómo van a ayudar. El ejemplo que nosotros damos siempre es, bueno, imagínate que yo, Fernando, llego y te pido un crédito y tú vas, capturas mi rostro, ves mi identificación, todo se ve perfecto, no hay alteraciones en la identificación. Vas al servicio central de identificación y sí te dicen, sí, este rostro efectivamente sí es Fernando. Va, perfecto. Ahora, si nosotros te decimos, sí, pero este rostro en otras empresas yo lo he visto con 5 nombres diferentes, ¿le seguirías dando un crédito? Y ahí es donde me dicen, no, no, yo no le daría un crédito. Bueno, es que ahí es en donde nos está faltando este buró y esta colaboración entre las empresas. Y otro número más importante es que cada vez que sucede fraude de suplantación de identidad, hay una correlación directa, casi de 1, con respecto a impago. Entonces, lo cual quiere decir en palabras más mundanas que alguien que le hizo fraude de suplantación a otra empresa, a pesar de que sea quien dice ser, las probabilidades de que te paguen se van casi a cero.
Sí, algo que nosotros hemos venido impulsando en Círculo de Crédito es la cuantificación del Never Payment Default y del First Payment Default, que significa qué porcentaje de los créditos que colocan nunca reciben un pago y cuáles solo reciben el primer pago. Porque si bien cuantificar el fraude es muy difícil, porque como tú decías, en el mundo del microcrédito los costos de perseguir el fraude pueden ser más altos que el mismo monto que se colocó. Estas dos variables sí nos van dando unas indicaciones de por dónde va el costo del fraude en nuestros portafolios. Oye, Juan, perdón que te interrumpa, tengo una pregunta inclusive en esa arista. ¿Se han ustedes enfrentado a casos en donde tienen casos de fraude que sí son tipificados, pero que el cliente de pronto estuvo haciendo pagos, haciendo pagos, de pronto le aumenta la línea de crédito y pum, se desaparece el cliente? Y si sí, ¿cómo meterías esa tipificación de fraude dentro de la misma bolsa de un fraude de suplantación? Desde nuestra perspectiva es muy difícil identificarlo porque en México justamente las fintechs están utilizando esa herramienta para gestionar sus clientes. Entonces, para conocer un cliente se utiliza la colocación de un monto bajo, en este caso una línea de crédito, una línea de tarjeta de crédito. El cliente la administra durante en plazo entre 3 y 6 meses y en función de cómo lo hizo ya hay un aumento casi siempre significativo, porque el primero que le aumente la línea al cliente se gana su fidelidad. Cuando en ese momento ocurre el impago, no lo tenemos registrado, no lo tenemos asociado a un evento de fraude, porque también se combina con personas que efectivamente aprendieron a manejar un monto de línea pequeño y en el momento que tuvieron uno más grande, pues pierden el control de sus finanzas y con tasas de interés más altos, pues se pierden. Entonces yo te diría que desde la perspectiva nuestra, donde más podemos colaborar es en el onboarding y en la originación de créditos, porque la información con la que contamos es cuántas veces ha sido consultado por entidades financieras el cliente que estás evaluando en este momento, en un periodo de 3 o 6 meses. O sea, esa información está. Y también tenemos modelos que dicen, bueno, un cliente como Juan David o como Fernando, ¿qué tan probable es que esté haciendo una solicitud de crédito con este tipo de otorgante de crédito a esta hora? Y a partir de eso sí hemos encontrado patrones, pero no basados necesariamente en la validación de identidad, sino en la validación del patrón de adquisición de crédito. Nosotros también estamos en una parte de validación de identidad con partners afines a la propuesta de Truly, pero donde más valor agregamos es en la caracterización de la solicitud. No si la está haciendo la misma, no si la está haciendo una persona haciéndose pasar por otra, sino la persona que está ahí, qué tan probable es que te haga una solicitud en ese momento. Y entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta de, bueno, ya estamos hablando de características del cliente. ¿Qué tanto necesitamos conocer del cliente para cuidarlo y cómo protegemos sus datos sensibles? Porque finalmente tú estás guardando las caras de todos los mexicanos que van a solicitar crédito. Entonces, ¿cómo es ese balance entre conocer el cliente para cuidarlo y luego proteger sus datos sensibles? Sí, es una gran pregunta y aquí te diría que yo creo que hay distintas perspectivas, ¿no? Sería ponernos a platicar sobre cuál herramienta de detección de fraude resulta ser la más efectiva y con base en ello entender cuáles son las variables de entrada para dicha herramienta. Existen ofertas de detección de fraude que se basan en cómo la persona se desplaza en su dispositivo, altimetría inclusive, cuánto se mueve el dispositivo, si el dispositivo tiene algún tipo de aplicaciones, etcétera. Hay otros que se basan, por ejemplo, en recolectar los contactos inclusive de una persona en donde tú entras a la app y dices, oye, le quieres dar acceso a esta app, a tus contactos, y en ese momento, pum, adiós contactos, ¿no? Y hacen un análisis un poco más extensivo. Ahora, yo te diría que quizás el atacar el fraude con la biometría facial sea muy vistoso porque realmente estás haciendo muy consciente al cliente que le estás capturando el rostro y que existe un almacenamiento como tal con los fines que tú pongas a disposición de la persona en el aviso de privacidad. Sin embargo, de nueva cuenta, ¿no? ¿Qué preferirías tú, Juan, por ejemplo? Que te que jalen todos los contactos de tu celular para ver si eres fraude u otorgar tu rostro con tu CURP
de manera voluntaria. Yo creo que yo prefiero lo que me evite tener $35,000 de deuda no conocida a los 6 meses. Sí, sí, entonces, a ver, yo creo que en cualquiera de las perspectivas, por ejemplo, a mí me daría más miedo que se metan a mis contactos, en general mis contactos, ¿no? A mí personalmente. O que hubiera un sistemita en el dispositivo traqueándolo todo el tiempo para ver cómo me comporto, para eso soy fraude o no soy Claro. fraude, ¿no? Pero bueno, cada uno de ellos son perspectivas diferentes para la detección de fraude. Lo que sí te digo es que todas las empresas que, independientemente del dato que estén extrayendo, porque cada uno de ellos nos llevan a identificar a la persona que está detrás del dispositivo, detrás de la aplicación, ya sea una ubicación geográfica, como hoy lo hacen todas las apps financieras cuando te piden acceso a tu ubicación geográfica, o ya sea, como te decía, un SDK que está capturando tus datos. Independientemente de esto, primero tenemos que decirle al cliente final qué estamos capturando y para qué lo estamos capturando, ¿no? Eso cumplimos con el aviso de privacidad y hacemos consciente al cliente que vamos a hacer, qué tratamiento le vamos a dar a sus datos. Segundo, ¿cómo los vamos a almacenar? Y aquí podemos entrar a distintos métodos de almacenamiento. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que en cuanto llega la imagen del rostro, la descomponemos en vectores de características visuales. Con eso hacemos comparativas y la imagen sí se almacena, pues se almacena con sistemas de seguridad. No te diría que son impenetrables, yo creo que no hay sistema que es impenetrable, pero con sistemas de seguridad muy, muy, muy elevados. En el caso en que se filtre tu rostro ya está publicado en todas tus fotos de Facebook, de Instagram. En cambio, tus patrones y tu lista de contactos no las tienes publicadas en ningún lado. Sí, volvemos ahí al tema, porque inclusive se detonó el tema de fraude en México desde hace algunos años para acá, diría porque se juntaron dos cosas, ¿no? Filtración de datos crediticios y filtración de datos de identificación. Juntas esos dos y sabes quién es un buen pagador y sabes con qué información lo puedes suplantar. No, bueno, y si a eso le agregamos que hoy la mayoría de las originaciones ya se están dando de forma digital. El crédito no descansa, los servicios 24 horas, los servicios financieros 24 horas, pues permiten que haya un fraude automatizado que trabaja las 24 horas del día también. Bueno, Fernando, esta plática está muy interesante, pero ya la tenemos que ir cerrando y yo quisiera que la cerráramos con una pregunta o más bien una recomendación que tú como emprendedor y visionario de la lucha contra el fraude le quieras hacer a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué nos recomiendas a todos los que estamos interesados en bajar el fraude y evitar este flagelo en la vida de las personas y los servicios financieros a los que acceden? A ver, primero, hacerlos conscientes del poder de los datos. Hacer consciente que la siguiente vez que entreguemos nuestra identificación en un edificio en donde nos lo piden para ir a una oficina, estamos entregando toda la información, toda nuestra información. Estamos entregando la CURP, estamos entregando nuestra fotografía, estamos entregando todos nuestros datos, que son contenidos de nuestra identificación oficial. Primero, ser conscientes de eso, porque no es algo trivial. Me ha tocado ver identificaciones reales publicadas en Facebook. Me ha tocado ver, digo, antes el caso de ir a la papelería que te sacara una fotocopia y de una página reciclada, ahí te venía la INE de alguien. Y hoy creo que el tema es que tenemos que ser muy conscientes de los datos. Eso es punto número uno. Pero punto número dos, también tenemos que ser conscientes que todos nuestros datos ya están allá afuera y que ya fueron liqueados y que ya existen allá afuera y que hay un mercado negro de la identidad allá afuera en donde por 10 pesos compras la INE de alguien más. Esto es real. Hay grupos de Facebook que se dedican a vender eso o grupos de Telegram también. Entonces, la recomendación que yo daría primero es hacernos conscientes que los datos son de cada uno y es nuestra responsabilidad cuidarlos y ser consciente qué se puede hacer con nuestros datos, como sacarte un crédito, abrirte una cuenta o lavar dinero sin que tú lo sepas, tan grave como eso. Y desde la perspectiva de la pregunta que quizás yo dejaría aquí a la audiencia, sería la misma que te comenté yo hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el método con el que nos sentiríamos cómodos identificándonos? Uno que es quizás muy vistoso, que es la captura del rostro, pero a su vez nos ayuda a realmente identificar que tú eres tú y quizás inclusive cuando sale una cámara es un detractor para el defraudador, o sistemas más pasivos que están capturando todos nuestros datos, mensajes, contactos, etcétera, para llegar al mismo fin que puede o no ser tan efectivo con la biometría facial. Creo que con eso dejaría a la audiencia y con eso mismo. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por la conversación. Creo que
Hemos aprendido mucho, ha sido muy interesante y esperemos que los que nos están escuchando en toda Latinoamérica lo disfruten tanto como lo disfrutamos tú y yo preparándolo y conversando hoy. Pues muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Juan. Hasta luego, que estén muy bien.